Press and Networks presenta una producción para canalg.tv. Programación diversa con sentido humano. Análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo. Un programa periodístico. A fondo. Un programa donde tú y tu contexto son lo más importante. A fondo. Un programa en el que la verdad la vives tú. A fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles, ¿dónde más? En canalg.tv. Programación diversa con sentido humano. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos, todas ustedes. Esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Esta noche es el último programa que hacemos directamente desde las instalaciones de Canal G, aquí en Mérida 122, en la Ciudad de México, transmitiendo directamente en vivo para todo el mundo a través de nuestros dos vínculos internacionales, que son canalg.es y glosschile.cl y por supuesto canalg.tv. Ojalá que se conecten con todos nosotros. El día de hoy tenemos un programa bien interesante, porque, bueno, antes que todo, quiero decirles que la verdad es que estoy muy triste por la situación que está pasando en México. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video donde los policías sometían a los normalistas. Pues bueno, a causa de todo esto, va a haber una marcha próximamente. No sé si mi operador Mac podría poner la imagen que tiene por ahí, que dice que todos somos Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, donde mataron a dos normalistas, justamente a Jorge Alexis Herrero Fino y a Gabriel Echevarría de Jesús. No sé qué opinan todos ustedes respecto a esto que estamos viviendo en nuestro país actualmente, porque por mala suerte todos somos mexicanos y por mala suerte nos estamos matando entre nosotros. Y lo peor de todo es que las policías estatales, municipales, nacionales y por supuesto el ejército están atacando parejo. No importa a quién sea, quien ofendan, quien afecten. Lo que importa es que lo están lastimando. En un programa anterior, no sé si ustedes recuerden, lo que sucedió justamente allá en Ciudad Juárez, donde también la policía arremetió directamente contra los ciudadanos que hacían una manifestación muy pacífica, solamente pintando cruces por aquellas mujeres que han sido asesinadas allí en Ciudad Juárez, y a los casos que no se le han dado ningún resultado. Y bueno, no sé si por ahí ya tenemos nuestra imagen, por ahí, si... ¿Ya? Otra vez, si me la puedes poner, por favor. Fíjense que todos somos Ayotzinapa. Es la marcha que se va a llevar a cabo el miércoles 14 de... Más bien que se llevó a cabo este miércoles, justamente, y que justo nos hablan acerca de qué es lo que está sucediendo aquí en nuestro país. ¿Por qué razón existe tanta represión? No sé si ustedes han pensado en lo que se está viviendo actualmente en todo el mundo. En España el gobierno popular regresó al poder. En México tenemos actualmente un gobierno conservador, y qué susto si viene en el próximo gobierno el señor Enrique Peña Nieto. A mí me parece bien absurdo y de mucho miedo que regrese el Partido Revolucionario Institucional. Sí, les voy a decir por qué. Miren, existe toda una historia de dictadura blanda, digámosle así. También existe todo un sistema ya manipulado, pero también existen acuerdos políticos. Digamos que durante el sexenio de Salinas de Gortari todavía, yo recuerdo que las personas tenían la posibilidad de también llevarse parte de las mordidas, ¿no? Y que por eso salió un spot que decía no más mordidas. Posteriormente entra el señor Fox. Bueno, tenemos la crisis del 94 con el señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Más tarde entra el señor Vicente Fox con su gran personaje, que era este charro populachero, que es el que, bueno, compañeros y compañeras, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, después de esto empezó la gran crisis, y sabemos por ahí, por algunas fuentes, que el señor Vicente Fox tenía algunos acuerdos políticos con los representantes de los cárteles. No lo sé, tal vez es cierto, tal vez no. Lo cierto es que en su opinión, que decía, denle amnistía a los cuates que están liderando los cárteles, pues aunque suene muy loco, creo que sería una opción para que se termine en México. Lo cierto es que no sé si por ahí ya tienes, Mac, el video de... ¿Sí? Esta tarde, justamente, vengo de una conferencia de prensa donde estaba la presidenta de la CSI,
es decir, la Confederación Sindical Internacional y también de la Confederación. Entonces, esta Confederación Sindical Internacional van a ser parte de lo que es el G20. Así que si nos pueden poner por favor el video, Marquito, y en un momento más regresamos. Esto es A Fondo, yo soy Eduardo Franco, donde la realidad la vives tú. Y no te vayas, no te muevas, canal G.tv. Programación diversa con sentido humano. A fondo, a fondo, a fondo. Regresamos. Les ofrezco una disculpa porque hubo un problema en este momento, todavía no está listo ese video, porque es una entrevista que justo acabamos de realizar hace unos minutos ahí en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, del Centro Histórico. Lo interesante es que, bueno, ahí se encontraba la presidenta que se llama Sharon Burrow. Esta presidenta de los sindicatos en el ámbito internacional nos comentaba acerca de esta reunión que hubo en Francia este año con el G20. Comentaba que se realizó una entrevista previa con el presidente francés y posteriormente con cada uno de los funcionarios que integran los diferentes ministros que involucran lo que es economía, trabajo, relaciones exteriores y sobre todo las iniciativas que van en favor de la juventud. Algo que es bien importante, que creo que tenemos que tomar ahora que puedan ver esta entrevista, es que en este momento histórico que estamos viviendo en el mundo, el paradigma se está rompiendo, la economía está fracasando en todos los países. La política cada vez es más problemática, más cerrada y quieren regresar a los viejos sistemas que teníamos antes, conservadores y ultraconservaduristas, que eso es algo muy importante. Y por otro lado, la sociedad, el porcentaje está en el 68% de jóvenes entre los 14 y 35 años. Imagínense nada más. Eso significa que la sociedad no está respondiendo a nuestras necesidades. Vámonos con este video, no te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú, y regresamos. A fondo, a fondo, a fondo. In fact, our opponents were out in force because they were coming back with the same old trickle-down theory, the structural reform agenda that says, you know, if you flexibilise the workforce, if you actually cut wages, if you reduce the public sector, that all of these things will generate growth. In fact, not only haven't they generated growth, they've actually created an environment where we could well be slipping into a second depression. And at the very least, there'll be low growth or stagnation, which of itself, in and of itself, won't generate the jobs that we need. So that economic conservatism is a really big fight. And more broadly than the G20, the ITUC is engaging in a conversation with its affiliates about how we organise politically on the ground, not political party affiliations, that's your decision, but how we actually talk to the people about the issues so that you build political power that working people and their families demand the sort of responses that government should be providing rather than being cowed by effectively the bond market's now driven by one of three ratings agencies. So that economic conservatism argument is central to the broader work of the ITUC. And you go to young people, you know, I'm optimistic. Like, we just have to do the work. We have to actually support the voice of young people. We have a project in the ITUC called Decisions for Life. It's a project for young women. It's actually organising young women from their workplaces or indeed in some cases from health clinics where there are young women who are HIV positive and so on. And it's touched more than 120,000 young people in just 2 years in 12 countries. We have 30 to 40,000 new union members out of it, and we have an activist group amongst those women who now think that collective action supported by the union is the only way they can change their circumstances. We know that. We know unless you work together and have a collective voice, wield collective power, that you're not going to change the circumstances you're in. But it's often the fact that every generation has to come to this on their own, of their own making. So I am optimistic about the unions being able to build strong generations of young people for the future. But it makes this work very important as we try to generate the trust that says to them we're serious about economic and social equity for you. The question about jobs
is universal. You know, if we don't generate millions of jobs, if governments simply walk away and try to rely on supply-side measures, then the growth is not enough. So they're all going to face social and economic unrest that will actually, I think, create some pretty horrible tension in some of our countries. So, you know, this is a reality test for governments. We have to say to them, we're willing to work with you, but they have to be prepared to sit and work with unions and indeed employers to make sure that the opportunities are there, that the investment is there, that serious, you know, the serious economic outlook. James will tell you, but from Washington, where we thought they had shifted the economic focus of the G20 leaders, who have 80 to 85% of the wealth of the world, we went 6 months later to Toronto, and the finance guys were back in control. So in 6 months, you've seen common sense shift back to an austerity drive that now is having the impact that you know well. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. In fact, our opponents were out in force because they were coming back with the same old trickle-down theory, the structural reform agenda that says, you know, if you flexibilise the workforce, if you actually cut wages, if you reduce the public sector, that all of these things will generate growth. In fact, not only haven't they generated growth, they've actually created an environment where we could well be slipping into a second depression. And at the very least, there'll be low growth or stagnation, which of itself, in and of itself, won't generate the jobs that we need. So that economic conservatism is a really big fight. And more broadly than the G20, the ITUC is engaging in a conversation with its affiliates. A fondo. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, Sharon nos habla acerca de la perspectiva que tienen los jóvenes y de lo que se está buscando para ellos en cuestión de empleo, seguridad social y sobre todo acuerdos internacionales donde los jóvenes tengan los mismos derechos, pero al mismo tiempo los gobiernos se comprometan a resolver las situaciones que son nocivas actualmente. En este caso también habla Sharon acerca del papel del sindicalismo que existe en este momento, porque ustedes saben que el sindicalismo tiene una ruptura y una brecha muy dura en este momento con respecto a los que lo generaron y a los nuevos empleos que justamente no se encuentran protegidos por esta figura jurídica. Entonces, aquí lo que Sharon dice es que para el G20 va a haber reuniones internacionales donde se espera que cada uno de los sindicatos tenga un representante en el ámbito internacional, y lo más interesante es que el próximo año es justamente en junio, ya cerca de las elecciones, esta reunión del G20. Entonces creo que como mexicanos, como mexicanas, debemos darnos la oportunidad de aprender de esto y tomar cosas indispensables y proponer y promover. México está sufriendo en este momento un problema de caos. México en este momento tiene un problema y un conflicto donde existe una guerra interna que inclusive ya estamos pasando la guerra que hubo en Vietnam, ¿no? O sea, eso es algo bien catastrófico. 2, la violencia en los estados y en el interior de la República cada día es mayor, entonces creo que debemos de tomarlo en cuenta. Y bueno, cambiando de tema, así que vámonos rápidamente. El día de mañana Canal G los invita a todos ustedes a la posada de canalg.tv, que se va a llevar a cabo allí en la calle de Londres, número 175, en la zona rosa, en un lugar que se llama La Vaca. Y justamente empieza a las 9 de la noche. Yo creo que ustedes no se lo pueden perder. Tenemos invitaciones dobles para todos ustedes, así que no olviden estar por aquí con nosotros. Así que vamos a un corte y yo regreso con más. Esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. A fondo, a fondo, a fondo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en esto que es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Y esta noche, por algunas situaciones, nuestro invitado, Jorge Saavedra, es director de Sencida y actual miembro de lo que es ONUCIDA, va a estar con nosotros vía telefónica, así que ojalá que a ustedes les guste esta entrevista. Él se encuentra ahorita atorado en el gran tráfico de la Ciudad de México, pero bueno, aquí está. Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto y mucha pena estar aquí atorado. Nada más aclaro, soy de la Fundación AIDS Healthcare Foundation, actualmente embajador de esta fundación para cuestiones internacionales. Oye, Jorge, platícanos, Sí. ¿cuál es la situación que en este momento se vive de el VIH a nivel mundial? Sí, a nivel mundial hay una nueva esperanza por un lado y hay una situación crítica por el otro. La nueva esperanza es una cuestión de tipo científica porque actualmente a raíz de información que se dio a conocer el pasado mes de mayo de 2011, hace apenas unos meses, y que fue publicada ya en un journal de prestigio en julio del 2011, donde están mostrando que a través de los medicamentos que antes se pensaba que solo salvaban vidas, se puede prevenir la transmisión del VIH a otra persona. Entonces, esto prácticamente nos está dando la pauta para poder ver el fin, ya el inicio del fin de la epidemia. El único punto es que se da este descubrimiento, hallazgo en una situación de crisis financiera internacional donde los grandes donantes están ya no aportando el crecimiento de recursos que antes daban a entidades como el Fondo Global o Fondo Mundial, a otras iniciativas para combatir el VIH-Sida, y por lo tanto esta situación nos vuelve en una situación contrastante en el sentido de que ahora ya tenemos los elementos para terminar con la epidemia y ahora resulta que lo que no hay es dinero. Oye, pero a ver, Jorge, en este sentido hay medicamentos que tengo entendido como es el Truvada que evitan el contagio y que justamente cuando estás tomando Truvada, al mismo tiempo cuando tú eres seropositivo pero estás no detectable, no contaminas o no infectas a otros individuos. Mi pregunta va dirigida en el sentido de estos medicamentos no se pueden generar a través de un medicamento genérico, aún no se tienen esos permisos. ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento de crisis y sobre todo, cuál sería la perspectiva de la salud para poder romper con este paradigma que está rompiéndose y que nos está afectando en el ámbito global? Claro, por supuesto. Mira, es Truvada más otro medicamento, siempre es mínimo una combinación triple de medicamentos. Truvada como base es excelente, y de lo que se trata es que las personas seropositivas empiecen a tomar el medicamento, logren una carga viral que se llama indetectable y por lo tanto reduzcan en un 96% la posibilidad de transmitir el virus a otra persona, es decir, es casi una efectividad similar al condón, siempre y cuando logren que estar indetectables. Entonces, desde este punto de vista, ¿se podría producir genéricos? Sí, excepto que no hay los permisos correspondientes para producir estos a nivel genérico. La otra alternativa es pues lograr negociaciones decisivas con las compañías farmacéuticas para lograr precios justos. Por supuesto, una compañía farmacéutica de medicamentos innovadores va a ser muy difícil que le den un precio a México similar a los que pagan los países africanos muy pobres, pero aún así los precios que se pagan en México siguen siendo injustamente altos, y esto tendrá que ver con negociaciones más efectivas con la industria farmacéutica, pero sobre todo con una especie de pacto, un pacto que se haga entre gobierno, sociedad civil, industria farmacéutica y gremio médico o académico que se dedican a la atención del VIH, con tal de el fin de este pacto sería terminar con la epidemia y usando estrategias que ya está probado que funcionan. Actualmente se habla de algo que se llama prevención combinada, es decir, si se enfoca uno a estrategias que ya está probado que sí funcionan, pues el dinero se supone que producirá más salud y tendremos más salud por el dinero. Entonces, este es el punto, ¿no? Que ahora más que nunca es necesario incrementar los recursos para lograr estos objetivos, pero al mismo tiempo usar mejor los recursos de una manera más efectiva. Oye, Jorge, y por ejemplo, nosotros como mexicanos,
¿qué es lo que podemos hacer? Y como sociedad civil, y al mismo tiempo haciendo un llamado a las organizaciones no gubernamentales y a los activistas, ¿qué es lo que se puede hacer y qué se debe de sugerir o solicitar al gobierno, y de qué manera es ese procedimiento para poder llegar a tener, uno, un costo más barato de los antirretrovirales, y dos, una campaña diferente de concientización, y sobre todo para los médicos que atienden en el Seguro Social o en el ISSSTE y que aún tratan como un número y como un protocolo a cada uno de los pacientes sin tener una auscultación completa, integral ni holística? Claro, por supuesto, y son muchas cosas que se pueden hacer y se deben de hacer. Por un lado está la ventaja de que en México existe acceso universal gratuito a los medicamentos antirretrovirales. El mayor problema de que no haya mayor número de personas en tratamiento antirretroviral, por ejemplo, se estima que en México existen 220,000, bueno, es decir, existimos 220,000 personas con VIH, pero solo alrededor de 60,000 están con tratamiento antirretroviral, un poco más de 60,000, es decir, la mitad, mucho menos de la mitad, todavía faltan 140,000, 160,000 que no tienen tratamiento, y la principal razón de que estos 160,000 no tengan tratamiento es porque nunca se han hecho la prueba y no se han acercado a los servicios de salud. Es decir, las campañas tienen que ser en el sentido de hazte la prueba, pierde el miedo a hacerte la prueba. El SIDA ya no es una enfermedad mortal, siempre y cuando se diagnostique a tiempo, se trate a tiempo, pero al igual que se hacen las campañas para las mujeres, ¿no? Para la exploración del cáncer de mama, para aprender a explorarse o hacerse el Papa Nicolau cada año, así un hombre gay, en especial un hombre gay en México, debiera hacerse, que está con vida sexual activa, por supuesto, un hombre gay debiera hacerse la prueba de detección 2 veces al año, por ejemplo, de manera rutinaria, ya simplemente porque somos más vulnerables. No es por cuestiones de estigma ni de discriminación, es lo mismo que con las mujeres, ¿no? No es por hacer menos a las mujeres que se les dice que se hagan, si tienen vida sexual activa, se hagan un Papa Nicolau anual. Bueno, un hombre gay también se debe hacer al menos uno anual de VIH, pero de preferencia 2 de VIH si tiene vida sexual activa. Esto da la oportunidad de que la gente lo sepa a tiempo, se acerque a los servicios de salud a tiempo, se diagnostique a tiempo e inicie el tratamiento de inmediato. Eso es lo más importante. Entonces, las otras acciones, sí, por supuesto, tiene que ver con aproximarse a la Cámara de Diputados para que asignen recursos suficientes. Afortunadamente, para los que no tienen seguro social, está el Seguro Popular, que no tienen ISSSTE ni IMSS, está el Seguro Popular que paga por los medicamentos en los Capacits o en la Clínica Condesa, eso se paga con el Seguro Popular. Sin embargo, efectivamente es lamentable que todavía en el ISSSTE y en el IMSS se diga, no quiero generalizar porque hay algunos médicos en el IMSS y en el ISSSTE que dan buena atención a los pacientes, pero es frecuente que encontremos clínicas y médicos que no lo hacen, pero en esos casos no hay que aguantarse, no hay que quedarse callados. Una persona con VIH que está mal atendida en el IMSS o que está mal atendida en el ISSSTE, que yo me he encontrado con casos que dicen, no, es que no me quiero quejar porque qué tal que me quitan los medicamentos. A nadie le quitan los medicamentos. Está prohibido quitarle a alguien los medicamentos y mucho menos porque se queje de una mala atención. Desafortunadamente muchas de las personas con VIH pues prefieren aguantarse y no decir nada, pero bueno, el mensaje es, no tienen por qué tratarte mal, y si te tratan mal, quéjate, y si te quejas no te van a quitar los medicamentos. Eso nos debe quedar muy claro y esto lo debemos decir a todo mundo que tenga VIH y que se esté tratando y que esté recibiendo tratamiento, ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en los Capacit, ni en la Clínica Condesa. Oye, Jorge, sin embargo, el quejarse, en este momento, si vas al ISSSTE o al IMSS, ahí mismo en los módulos de quejas, muchas veces el usuario, ¿no? El usuario, el paciente,
muchas veces hasta es más discriminado, y digo, eso lo sabemos. ¿A dónde debemos dirigirnos las personas que llegamos a vivir algún tipo de maltrato, de discriminación por parte de nuestro médico? ¿No? Sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿de qué manera nosotros podemos pues participar en el hecho de decirle a las personas, oye, ¿sabes qué, carnal? Hazte la prueba. Oye, ¿sabes qué, guapa? Hazte la prueba. Porque tengo entendido aquí que la mayoría de los nuevos casos de VIH-Sida corresponden a personas heterosexuales y principalmente a mujeres. Es lo que estoy checando. Y que, por ejemplo, en varios países, no, este problema es por vía sexual, y las mujeres son las que están sufriéndolo mucho más en este momento de la historia del VIH. Sí, en otros países así es, Eduardo. Eso es efectivamente lo que pasa en Uganda, donde la fundación en la que yo trabajo tenemos varias clínicas, tenemos cerca de 30,000 personas en tratamiento solo en nuestras clínicas en Uganda. Cada vez que hacemos programas de detección, campañas de detección, la mayoría de las que salen positivas son las mujeres. Pero no es el caso de nuestro país, no es el caso de nuestro país, donde tiene una epidemia concentrada, igual que lo tiene el caso de Estados Unidos, igual que lo tiene Argentina, igual que lo tiene Chile. Entonces aquí nuestro esfuerzo mayor debe ser hacia los hombres gays. Por supuesto, hay una campaña mundial para mujeres embarazadas, y eso por supuesto, eso se debe hacer al pie de la letra, porque la forma de evitar que un niño nazca con VIH es que la mujer embarazada se haga la prueba de detección y tome medicamentos, tome tratamiento, invariablemente. Es decir, debe exigir una mujer embarazada que se le haga la prueba de VIH. La probabilidad es baja que lo tenga, pero si lo tiene, puede lograr que el niño nazca sin VIH. Entonces, en el caso de México, mujeres embarazadas y hombres gays, personas transgénero, transexuales, son definitivamente las personas con muchísimo mayor riesgo. Es a donde debemos de enfocar nuestras baterías en el caso de México. No estamos en el caso de Uganda, aquí en México. Y te lo digo porque pues también he estado yo varias veces en Uganda, y efectivamente en Uganda hay una gran discriminación contra la gente gay, y son otros los problemas de derechos humanos para los hombres gays y mujeres lesbianas de Uganda. Pero en el caso de la epidemia, efectivamente afecta más a mujeres. Aquí en México la prioridad deben ser dos: las mujeres embarazadas, no porque tengan alta probabilidad de tener VIH, pero sí porque si lo tienen se pueden salvar, pueden tener una larga vida, y aparte pueden lograr que el niño o la niña nazca sin VIH. Pero también los hombres gays, es decir, son muchísimas veces más vulnerables y tienen mucho mayor riesgo de contraer el VIH un hombre gay. Sobre todo el énfasis se debe hacer en los hombres, en los jóvenes gays, ¿no?, que inician la vida sexual. Es decir, que a lo mejor ya no les está tocando la etapa de los 80s y principios de los 90s, en que todo mundo veíamos morir prácticamente a cualquier hombre gay que fue diagnosticado con VIH, era seguro que se moría en 2-3 años. Actualmente ya no sucede eso, ya no es una situación crítica de muerte, es una situación crítica de que la mayor parte de los que se siguen muriendo es porque llegaron muy tarde al tratamiento. Ahora, porque sé que, de acuerdo a una nota de Reuters que salió apenas el día 2 de diciembre, dice que el panorama mundial está alrededor de 34 millones de personas en todo el mundo hasta 2010. ¿Esto a qué porcentaje corresponde, por un lado? Y por otro lado, en México, ¿de qué manera podemos hacer y quitarnos el estigma? Tú, en la experiencia que tienes como director de lo que es el Centro Nacional de Prevención y del SENSIDA, sí, ¿cómo no? Efectivamente son 34 millones a nivel mundial. No te entendí bien la pregunta sobre el porcentaje. ¿Qué podemos hacer de estos 34 millones? ¿Qué porcentaje poblacional del mundo es? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer en México para romper con el estigma contra el VIH y sobre todo contra la homofobia? Y bueno, esto con base en la experiencia que tuviste en el SENSIDA. Sí. No, bueno, todavía el porcentaje a nivel mundial poblacional es un porcentaje muy bajo, excepto
no se distribuye de manera igual en todo el mundo. De esos 34 millones, 28 millones están en el África subsahariana, es decir, la gran mayoría están afectando a países del sur del Sahara en África. Es decir, claro, si eso lo divides a nivel mundial, el porcentaje es bajo, pero si lo concentras en África, el porcentaje es altísimo. Eso sí, el único, también el problema para detener la epidemia a nivel mundial es que actualmente solo hay 7 millones de personas en tratamiento. Estamos hablando de 34 millones con VIH y solo 7 millones en tratamiento. Hay una meta que puso ONUCIDA para el 2015, que dice 15 millones de personas en tratamiento para el 2015. Sí es posible lograr, pero cada país tiene que poner sus propias metas. Yo creo que la meta de México debiera andar para el 2015 en alrededor de 160,000 o 170,000 personas en tratamiento para contribuir a la meta global de 15 millones en tratamiento para el 2015. La relación con el estigma yo creo que se combate mucho con la información, con que la gente sepa que una persona con VIH no va a transmitir el virus por saludar, no va a transmitir el virus por estornudar, puede seguir una vida prácticamente normal siempre y cuando tenga tratamiento, y esta vida puede ser muy larga y de muy buena calidad, pero efectivamente lo que se necesita es hacerse la prueba y tener tratamiento. Por lo tanto, se debe desestigmatizar esto de que el SIDA es igual a una persona, a un hombre gay, lo cual no es cierto. No todos los hombres gays tienen SIDA, pero efectivamente los hombres gays en México, eso no es estigma, sino una realidad epidemiológica, tienen un mayor riesgo, y por lo tanto las campañas, las acciones, la prioridad en insistir en que se hagan la prueba debe ser sobre la población de hombres gays en el caso de México. Pero te digo, la cuestión del estigma viene asociado a que la epidemia, a que la enfermedad se considera por muchas personas como que se le puede transmitir simplemente por cuestiones ahora sí que de salud o convivencia, alimentación en el mismo plato, y todos sabemos pues que no es así. No es así. La única forma de transmitirla, no la única forma, la forma más frecuente de transmitirla es por vía sexual, sin condón, una persona que esté sin tratamiento o sin carga viral indetectable. Ese es el mayor riesgo de todos. Por supuesto, al usar drogas inyectadas también es otro riesgo, y ya señalaba que otra prioridad, no tanto el alto riesgo, sino prioridad es que los niños ya no nazcan con VIH. Pero al final de cuentas el estigma se puede combatir realmente con información, con evidencia y con campañas, por supuesto, que resalten esta situación. Quiero aclarar que en el caso de México mucho del estigma y discriminación asociado al VIH tiene que ver con la orientación sexual. Desafortunadamente, esta cuestión de discriminación hacia minorías sexuales pues todavía sigue siendo muy alta en México, aunque aclaro que ha habido muchos avances. Ahora que me dedico a viajar por muchos países del mundo, pues creo que algo a lo mejor aquí en México queremos más y debemos de exigir más, debemos de exigir igualdad, pero comparado con otros países en vías de desarrollo, el avance de México es envidia. Y me lo decían mis amigos de Uganda, ¿no?, que envidiaban lo que ha avanzado México en materia de derechos gays, y no solo de Uganda, de muchos otros países, de la India, me lo han dicho también. Es decir, esto va a contribuir a que se estigmaticen las dos partes. Sin embargo, tenemos que insistir, ¿no?, porque a veces dentro del mismo grupo gay, de la misma comunidad gay, existe estigma hacia las personas que tienen VIH, cuando pues simplemente es como tener diabetes, ¿no? Y por supuesto la diabetes también se controla. Ahora el VIH, que es una enfermedad crónica y ya no es mortal,
Sabemos que el tratamiento antirretroviral es funcional, sin embargo, durante la década de los 90, muchos de los antirretrovirales causaban distrofia de la cara, o si no, lipodistrofia en el cuerpo. Ahora, estos medicamentos de última generación, que son los que se están utilizando actualmente, como el medicamento que te comentaba Truvada y algunos otros, estos medicamentos, ¿qué tantos efectos secundarios tienen? Uno, y por otro lado, ¿cómo hacer para que las personas que pueden ser portadores de VIH dejen de tener miedo? Porque tú sabes que muchas personas, y digo, he conocido algunas, que de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero morir de VIH y durar 5 o 10 años a aventarme a tomar retrovirales y que la gente sepa, por la cuestión de mi cara, porque mi cuerpo cambió, que soy VIH positivo. ¿Por qué? Por miedo a la discriminación, por miedo al rechazo. Entonces, ¿qué tanto afectan actualmente estos medicamentos antirretrovirales, Jorge? Bueno, los nuevos medicamentos ya no tienen un efecto tan drástico y tan dramático como lo tenían efectivamente a finales de los 80s y principios de los 90s. Medicamentos que se usaban en esa época, que ya no se deben de usar, pero por ahí de repente algún médico lo sigue prescribiendo, y es necesario que la gente con VIH se informe, se meta a las páginas de internet. Hay mucha información sobre antirretrovirales y lipodistrofia, así se llama el problema. Entonces, buscar antirretrovirales que causan menos lipodistrofia o que no causan lipodistrofia, y entonces esos verlo con su médico, decirle, oiga, yo preferiría que me diera estos, porque afortunadamente en México tenemos varias opciones de medicamentos. Ya cada vez más se usa el medicamento que tú señalabas, el cual tiene mucho menos efectos de ese tipo. Por otro lado, el virus por sí mismo también provoca daños en el organismo. Es decir, una persona que piense que por no tomar medicamentos no se le va a notar, bueno, está muy equivocada. El virus mismo va a hacer que tenga algunas repercusiones en su cuerpo y en su cara, aun cuando no tome antirretrovirales, y muchos de los efectos que provocan en el organismo, en el cuerpo, en la cara, los provoca el virus, no necesariamente los antirretrovirales. Es decir, no es que alguien que no tome medicamentos se vaya a salvar de estos efectos. Pero por otro lado te digo, por ejemplo, medicamentos como la estabudina, que se llama D4T, esos desafortunadamente no se han proscrito, pero cualquier persona que sepa que le van a prescribir ese medicamento debiera rechazarlo terminantemente y decir, por ningún motivo voy a tomar este D4T, que también se llama estabudina. Entonces, ese es altamente tóxico y hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que se elimine de los esquemas de tratamiento. Se usa muy poco en México, pero a veces de repente encuentra uno a alguien con ese tipo de tratamiento. Por otro lado, el que tú mencionabas provoca muy poco daño desde el punto de vista físico, y prácticamente una persona está normal, ¿no? Oye, Jorge, se puede ver normal, sí. Dime una cosa, en el caso de las personas que llegan a recibir algún tratamiento que tiene más problemas en el sentido de los efectos secundarios, y el médico se aferra a dárselo, ¿qué es lo que puede hacer esa persona y a dónde se debe de dirigir? ¿Eso es un ataque a los derechos humanos, se podría decir así? Sí, aparte al derecho a cada persona a decidir, ¿no? Por supuesto, un médico está mejor informado, pero muchas veces la persona puede decidir, oye, este no es el medicamento más conveniente para mí porque leí esto. Esa es una forma. La otra es acercarse a algunas de las organizaciones no gubernamentales que brindan ese tipo de asesoría. Por ejemplo, nuestra fundación tiene una pequeña clínica de detección ahí en la zona rosa, en la calle de Génova número 30, interior H, o también pueden acudir a la clínica Condesa. Esto es en el caso de la Ciudad de México, que está, aunque tengan seguro social o ISSSTE,
a pedir una opinión sobre el tratamiento que se les está dando. La Clínica Condesa está en la calle Benjamín Gil, número 24, Colonia Condesa. Y en el caso del interior de la República, en los Capacits, ahí sí saben cuál es el esquema recomendable. Entonces, una persona con VIH, aunque tenga IMSS o ISSSTE, y sienta que ese es el esquema incorrecto, puedes pedir una opinión. Si la opinión es que ese medicamento no debería estar siendo tomado, aunque se lo esté prescribiendo un médico del IMSS o del ISSSTE, y él leyó o ella leyó que puede tener, por ejemplo, que fuera el estabudina o el D4T, es el mismo medicamento, pero con dos nombres diferentes, lo que le están dando, puede acudir también al CONAPRED a presentar una denuncia, o incluso a las comisiones nacionales de derechos humanos o comisiones estatales de derechos humanos. El punto es que la gente debe, tener VIH no quiere decir que ser paciente en el estricto sentido de la palabra, que se va a quedar pacientemente con los brazos cruzados. Yo creo que debe ser un paciente activo. La persona con VIH debe leer en internet, existe mucha información, de ninguna manera hacer caso de estas personas que opinan que los medicamentos antirretrovirales no funcionan, que causan más daño. Había un grupo aquí en México, no sé si todavía exista, que se llamaba Monarcas, que andaba promoviendo que la gente no tomara medicamentos antirretrovirales. Desafortunadamente, alguno de los miembros de ese grupo justamente murió por no tomar los medicamentos antirretrovirales. Es decir, no deben de hacer caso de esta información falsa, ¿no? Los antirretrovirales funcionan, hay algunos que son mejores, pero es mejor buscar la evidencia científica o acercarse a estas instituciones o incluso a esta clínica que tenemos de AHF en la zona rosa, y pedir una opinión sobre los medicamentos que se le están dando. Oye, Jorge, ¿nos puedes dar, por favor, la dirección electrónica de la fundación con la cual estás trabajando? ¿Nos puedes platicar también cuáles son las acciones futuras para 2012 que van a realizar? Y bueno, aprovechando esta reunión del G20 el próximo mes de junio, si ustedes, como esta institución de la cual ahora eres parte, HF, si tú se va a presentar algún protocolo para que se tome en cuenta dentro de las economías nacionales que forman este grupo de desarrollo industrial que es el G20. Sí, cómo no. El sitio web de nuestra fundación, lo único es que está en inglés, porque como es una fundación internacional, pero bueno, pueden entrar a ella, www.AIDS-Health, está en inglés, AIDS, que es SIDA en inglés, AIDS, HEALTH, Health, que es salud en inglés, .org. A ese es nuestro sitio. Nosotros estamos promoviendo a nivel mundial en varios países del mundo, incluyendo México, que la gente se acerque y se haga la prueba de detección. Es la mejor forma de lograr saberlo a tiempo, de lograr tratamiento a tiempo y finalmente de detener la epidemia, de detener el crecimiento de la epidemia. En la reunión del grupo Los G20, varias organizaciones y nosotros también lo hemos estado impulsando, es que debe haber más países que apoyen la atención y la respuesta internacional al VIH-Sida, a la lucha contra el SIDA. Actualmente hay países que han dejado de contribuir, por ejemplo, España e Italia, que pertenecen al G20, pero no están dando las aportaciones internacionales que antes daban. Estos países deben de ser insistidos en que regresen y que vuelvan a apoyar al resto del mundo de los países en vías de desarrollo, pero también países como en economías como China, como Brasil, debieran de estar aportando también al combate a la epidemia con recursos financieros. Argentina económicamente está muy bien. Claro, en el contexto internacional se ve a México como un país que puede también. Claro, cuando ya vivimos aquí en México nosotros sentimos que no puede, porque pues hay tantas necesidades internas, pero a nivel internacional ven a México con gran potencial, pues mientras, es decir, México económicamente crece muy poquito, pero el resto de muchos países desarrollados
no solo crecen muy poquito, sino que crecen menos o están en tasas negativas. Pues ven a México como algún potencial donante internacional. Yo creo que México, con que haga muy bien su trabajo a nivel interno, con que logre mayor número de detecciones y cumplir con una meta ambiciosa, a lo mejor por arriba de 170,000 personas en tratamiento para el 2015, está aportando su granito de arena a nivel global. Si la economía de México creciera más, si no tuviéramos esta situación de guerra contra el crimen organizado que absorbe muchísimos millones y millones de dólares, pues yo también me opinaría que México debiera estar donando al Fondo Global y no pidiéndole recursos al Fondo Global. Desafortunadamente México está en una situación crítica desde el punto de vista económico, está en una situación crítica por el gasto que se usa para la guerra contra el narco, y entonces los recursos para salud pues no son tan abundantes, aunque tampoco están decreciendo, siguen creciendo. Pero yo creo que México puede aportar su parte al combate global contra el SIDA, haciendo muy bien su papel internamente, y efectivamente hay que insistir con otros países, España, Italia, China, Brasil, Argentina, que pongan recursos para la respuesta global al SIDA. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por toda esta información. De verdad, por último, danos un mensaje para todos los amigos de Canal G.tv, y espero que en una siguiente ocasión, en 2012, puedas estar aquí en vivo con nosotros platicando sobre esto y sobre las acciones que se pueden hacer y tomar para vencer este problema que es una pandemia mundial, que es el VIH-Sida. Con mucho gusto, Eduardo, con mucho gusto. Y yo creo que es muy importante mandar el mensaje a todos los hombres, en especial los hombres gays en México, los jóvenes gays en México, las personas trans en México. No es estigma y no es un cuento. Nosotros tenemos el mayor riesgo y la mayor vulnerabilidad. Somos nosotros los que debemos de cuidarnos, somos nosotros los que debemos de estar más concientizados, somos nosotros los que debemos de ir a hacernos la prueba de detección del VIH. Yo creo que alguien que tiene vida sexual activa, que sea hombre gay, joven gay, persona trans, debe hacérsela 2 veces al año, perderle el miedo. Esa es mi insistencia, que se hagan la prueba y que luego se acerquen a los servicios de salud, no que se hagan la prueba y se queden en su casa, que se acerquen a los servicios de salud para iniciar el tratamiento lo antes posible. Yo creo que con esa contribución vamos a hacer mucho por nuestra propia comunidad, pero también por la salud de cada uno de nosotros y de cada uno de los que no me están escuchando en este momento. Hubiera querido que me estuvieran viendo, pero sí quisiera ser muy enfático y reiterativo, ¿no? Sí es posible terminar la epidemia, sí, siempre y cuando nos detectemos a tiempo y nos tratemos a tiempo. Pues muchísimas gracias, Jorge, y bueno, en un momento más te regreso la llamada, estamos en contacto. Y bueno, amigos de Canal G.tv, esto fue A Fondo, donde la realidad la vives tú. Son exactamente las 9 de la noche con 4 minutos en la Ciudad de México. En un momento más vienen nuestros amigos de Sexomanía, así que ustedes no se lo pueden perder. Ya saben, de 9 a 11 Sexomanía los miércoles. Yo soy Eduardo Franco. Recuerda, no solamente habites en el planeta Tierra, haz vibrar al planeta Tierra. Pensamientos positivos, actitud positiva, energía positiva. Les mando un saludote a todos los amigos del chat y por supuesto a mi amigo Malcoco, que estés poca madre, y Tikari Bukari Tiriskifari. Sean felices. Hasta pronto. Televisión Diversa Networks presenta una producción para Canal G.tv. Programación diversa con sentido humano. Análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo, a fondo. Un programa periodístico. A fondo. Un programa donde tú y tu contexto son lo más importante. A fondo. Un programa en el que la verdad la vives tú. A fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles, ¿dónde más? En Canal G.tv. Programación diversa con sentido humano. A fondo.